aprendió a tomar sus primeros pasos, o cuando con sus piernas raspadas aprendió a andar en bicicleta, o qué tal ese día que solito partió a la escuela, en el trabajo dejar de pensar no podía. ¿Comerá? ¿Será que hallará amigos? Y si se siente solo entre tantos niños, alguien habrá que lo aliente. Uno de los mejores, si no el más mejor de los regalos, es que cada hombre pueda ser papá. Pero no solo papá de palabras o papá de lejos, es ser papá presencial, papá verbal. El ser papá viene con privilegio, un deber y con derecho. Aquel que guía y corrige y que enseña y que protege. Criar un bebé, recibirlo con un beso, jugar con un niño, vivir con él las aventuras, ilustrar a un joven, llenándolo de enseñanzas y desarrollando sus talentos en dones celestiales y formando varones de carácter a hombres temerosos de Jehová, cuyos pasos son rectos y apresuren el evangelio, cuyas manos no derramen sangre, trabajen y ayuden a construir, cuyos ojos vean lo mejor en los demás y cuya boca hable siempre con y la verdad. Así que, querido hombre, estimado hermano, el don más grande que Dios nos ha encomendado es de ser papá. Y no olvides, Él no te debe algo. Él no eligió venir. Dios a través de ti lo trajo al existir. Y sin más demora, gracias Dios, ayúdame a ser el mejor papá. Gracias papá, mi Padre eterno. Amén. Muchas gracias, mi hermano Carlos, por ese poema que nos dice cómo ser papá. Ahora yo quiero invitarles a que busquemos en la palabra de Dios. En el libro 2 de Samuel, capítulo 24, verso 17. 2 de Samuel, capítulo 24, verso 17. Dice así: y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Con estas palabras quiero invitarles a que, postrados de rodillas, busquemos el rostro del Señor. Amén. Ante Dios, su Padre Celestial, bendito por siempre, Dios. Amén. Le queremos dar muchas gracias por el cuidado que ha tenido de cada una de las familias aquí representadas en este recinto. Y en este día hermoso, en el que se celebra el Día del Padre, en el que muchos recordamos con nostalgia el pasado de nuestras vidas. Algunos que tuvimos padres presentes y otros que no los tuvimos. Oramos para que tu presencia como Padre no nos falte. Y pidiendo en esta hora, Padre, que bendigas a tu siervo que has escogido de manera muy especial para que esté con nosotros en esta hora para presentarnos tu palabra. Bendícelo, Señor, como siempre. Dale una doble porción de tu espíritu para que las palabras que salgan de sus labios puedan traer alivio, esperanza y salvación a nuestras vidas. Que cada una de las familias por aquí representadas podamos poner nuestro corazón en tu mano. Lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, hoy cuando llegamos a la iglesia tuvimos una dificultad porque la consola que amplifica el sonido dejó de existir. Solamente dejó de existir. Y nos tocó que hacer unos arreglos. Mejor dicho, está ya todo arreglado con una consola auxiliar que tiene la iglesia. Esperamos que para la próxima semana ya esté todo en orden y podamos contar con nuestro sonido común y corriente. Agradecemos de todas maneras a Iván y el equipo que está allí siempre pendiente para que las cosas estén bien. Hoy podemos tener un sonido pasable. Ya dentro de 8 días estaremos nuevamente con nuestra consola funcionando común y corriente. A los padres, pues mis hermanos, ¿qué les puedo decir? Agradecemos a Dios porque nosotros salimos a imagen de Dios, ¿no? Eso ya es una bendición bien grandota. Las mujeres salieron de nosotros, pero los hombres salieron a imagen de Dios. En ningún versículo de la Biblia dice que la mujer fue hecha imagen y semejanza de Dios, ¿no? No, eso no dice la Biblia, dice, y creó Dios al hombre y fue hecho a imagen y semejanza suya. No dijo lo mismo de la mujer. Solamente sacó a la mujer del costado del hombre. Entonces, pues hermanas, agradezcanos. Agradezcan. Si nosotros no existiéramos, ustedes tampoco. Tampoco, mis hermanas. Entonces, gracias a Dios porque nos dio la vida para dárselas a ustedes. Ya, ustedes no son las únicas dadoras de la vida. Primero, el Señor nos hizo. Y después, hizo la felicidad de nosotros. Hizo la felicidad de nosotros. Ahí estamos empatados, hermanos. Entonces, agradecemos a todos los hombres que son padres, y a los que no. Les instamos para que tengan muchos hijos. En nuestra iglesia oramos para que cada familia menos de una cuota mínima de 4 hijos. Y nuestros niños y nuestras iglesias puedan tener lo suficientes. Nosotros estamos atrasados, Leti ya se pasó con uno, pero gracias. 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 Mis hermanos, agradecemos al Señor otro día que nos ha regalado. Recordemos que dentro de 8 días la iglesia va a estar cerrada, ¿no? Y todo nuestro distrito va a estar en nuestro día de campo. Los esperamos al WhatsApp, al grupo. Ya he mandado la ubicación para que nos podamos encontrar en el lugar. Como he dicho en las otras iglesias, normalmente este lago jamás lo guardan, lo prestan o exclusivamente para un evento. Normalmente el que llega utiliza el espacio, pero en este caso la ciudad ha sido buena con nosotros y ha tenido, nos ha dado un beneficio, y es que nosotros tenemos un espacio solamente reservado para nuestra iglesia. Entonces, ese sábado, que es dentro de 8 días, la ciudad dijo, esto es para ustedes. Los esperamos a todos, mis hermanos. Ya es una bendición bien grandota que la ciudad haya hecho esto. Gracias al Señor se pudieron gestionar algunas cosas y bueno, no hay peor diligencia de la que no se hace, ¿no? Normalmente se dice. Hicimos la diligencia y Dios nos bendijo. Los esperamos a todos y tengan las indicaciones que el hermano Carlos les dio. Mis hermanos, vamos entonces al estudio de la Biblia y vamos a abrir el libro de 2 de Samuel en el capítulo 24, el versículo 17. 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 17. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera. Ahora, este es un versículo, recuerden, primero, antes que todas las cosas, este es un sermón o es una meditación o podemos llamar un mensaje que no nació en mi mente, nació en la mente de una pregunta que mi esposa me hizo en algún momento de la noche o de la madrugada, o no sé cuándo, pero estábamos en cama muy de mañana y mi esposa me hizo una pregunta, y la pregunta
está detrás de una lectura que ella misma hizo. Dentro de todas las cosas no le había dicho ella que estaba realizando este mensaje, pero ella me hizo una pregunta y me pareció muy interesante, y esa pregunta se refleja detrás de lo que dice el versículo 17 del capítulo 24 de Segunda de Samuel. El versículo 17 dice lo siguiente: y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, y entonces dice David, yo pequé, yo hice maldad. Ahora lo interesante es que el versículo 17 muestra la necesidad que tiene David de encontrarse con el Señor y el reconocimiento que tiene ante sus actos. No hay nada peor, mis hermanos, que alguien haga las cosas y esconda la mano, ¿no? Eso no es algo totalmente, o no es honesto. Y es como cuando un niño está haciendo algo y no hay nada peor. Bueno, cuando uno, hermano, normalmente tiene un perrito y el perrito se pierde y está cachorro y uno no sabe dónde está, hay que ponerle cuidado. El perro no se perdió por algo, y normalmente cuando sí se esconde, ok, no se esconden por nada. Ahora, normalmente, mis hermanos, cuando un perro está familiarizado, ¿para dónde usted va? ¿Para dónde va el perro, mis hermanos? Si usted va para la cocina, ¿para dónde va el perro? Va pero usted para la cocina. Cuando usted va hacia el patio, va para el patio. Cuando usted sale, el perro normalmente está con usted. El problema no es cuando está con usted, el problema es cuando usted no sabe dónde está y todo está en silencio. Yo recuerdo que en Colombia tuve una pitbull que llegó como consecuencia del COVID, y estábamos todos hacinados y toda esa situación, y buscando por internet en algún momento conseguí una perrita, una pitbull muy hermosa, muy cariñosa, pero ese tipo de perros, mis hermanos, en algunas ocasiones son un problema, porque son perros muy enérgicos, ya demasiado enérgicos. Y en cierta ocasión, mis hermanos, yo llegué de montar cicla, y cuando llegué de montar cicla, yo no sentía a mi perra que me salió a saludar. Mi perra, teníamos un vínculo muy lindo porque a mí me gustan mucho los animales, y cuando yo fui, yo bueno, ¿dónde está mi animal? No me salió a saludar. Igual yo seguí con mi cicla, ya era muy de noche y estaba muy cansado, no le presté atención. Ese día, mis hermanos, había salido a las 3:45 de la mañana y eran las 8:30 de la noche y yo apenas estaba llegando. Sí, había montado durante todo el día. Mi esposa ese día casi me mata. Sí, porque imagínense todo el día montando cicla y ni una llamada y ni siquiera decir si para allá voy o no voy. Y siempre está el miedo porque mi papá murió siendo ciclista. Entonces yo llegué ese día muy tarde a casa, pero mi perra no salió. Y de pronto yo salí a la parte de atrás donde dejaba mis bicicletas, y yo vi que mi perra salió corriendo. Y cuando salió corriendo, salió del patio hacia un cuarto y no me saludó. Y entonces yo sabía que algo estaba pasando. Cuando yo salí, mis hermanos, habían 3 tacones de mi esposa totalmente destruidos. Y yo sabía que me había metido en un problema. No, y el problema es que, mis hermanos, si la sinvergüenza hubiera cogido 2 tacones del mismo, pero cogí un tacón de uno, el tacón del otro y el tacón del otro, mis hermanos. Y entonces yo miré al animalito e inmediatamente miré a mi esposa que estaba en la sala y volví a mirar al animalito. Y yo dije, ahorita sí estoy en un problema, ¿no? Esos tacones, como mi esposa tenía parte de su trabajo normal un emprendimiento, porque tenía una microempresa de diseño personalizado de calzado para dama, pues eran tacones muy valiosos porque esos eran de los primeros que había sacado, y aparte de esos llevaban su marca, decía Lili Barrera. Hermanos, cuando yo vi esos tacones allí tirados, yo dije, o la van a matar a ella o me van a matar a mí, o nos van a matar a los dos juntos. Sí, pero alguien, mis hermanos, tenía la culpa. Bueno, después de ese día agradezco a Dios porque al menos había todo organizado y lo volvimos a arreglar.
Y cuando el zapatero o la persona, el guarnecedor que es el que diseña como tal o hace el diseño como tal del zapato, el diseño se trae y él hace lo que usted tiene en su cabeza. Y él lo vio y él dijo, bendita sea esa perra, tráigame todos los zapatos que quiera, decía. Después de eso, mis hermanos, entonces caí en cuenta de muchas cosas que son reales, ¿no? La perra, al fin y al cabo, no le hicieron nada, pero yo sí me metí en un problema. Hasta ahora no he pagado los tacones, mis hermanos, pero me los echan en caras todo el tiempo. Y el versículo 17 es muy claro porque David dice que después de que cometió un error, al fin y al cabo no hay nada más lindo que alguien que asuma sus errores. Y el versículo 24 lo dice muy claro, dice, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? La pregunta me gusta mucho por una sola razón, porque cuando David comete un error, mis hermanos, y él dice, yo soy el que comete un error, ¿qué es lo que hace este grupo de personas? Pero esto, mis hermanos, viene como consecuencia de algo que está ocurriendo en el pueblo. El versículo 15 y el versículo 16 muestran las consecuencias de un acto que en algún momento comete David. Y miren lo que dice el versículo 15 y el versículo 16. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba. ¿Cuántas personas, mis hermanos? 70,000 hombres. El asunto es simple porque es una buena pregunta. ¿Quién fue el que cometió el error? David. ¿Y cuántas personas murieron? 70,000. ¿Quién cometió el error, mis hermanos? David. ¿Y quiénes fueron los que murieron? El pueblo. ¿Eso es justo? No. Ahora, el rey comete un error y ahora el Señor manda y castiga a todo el pueblo. Ahora, si uno viera eso desde el punto de vista de justicia y nosotros evaluáramos la justicia de lo que es Dios, consideraría, mis hermanos, que colocaría en juego la verdadera justicia y en los verdaderos actos que ocurren en este mundo y cómo Dios actúa bajo las consecuencias que en algunas ocasiones ocurren. En este caso nosotros vemos a un David que comete un error, que ya vamos para allá, y después de eso entonces nosotros vemos a un grupo de personas, mis hermanos, que son 70,000 seres humanos que han muerto porque un hombre comete un error. Ahora, dentro de las coincidencias que podríamos nosotros mirar, o dentro del raciocinio que podríamos ponerle a la Biblia, porque recuerden esto, hermanos, razonar con la Biblia no es pecado. Es más, yo creería que es mucho más pecado que usted lea la Biblia y no le coloque razón a las cosas. Eso significa que usted está masticando, ni siquiera está masticando, solamente está leyendo. A la Biblia hay que colocarle razón. Y uno se tiene que preguntar, Señor, ¿cómo es posible que David cometa un error y 70,000 personas se mueran? Si eso es así, entonces yo como ser humano coloco en duda el juicio de Dios. Porque no es posible que los inocentes paguen como por los pecadores. Y no es posible, mis hermanos, que entonces que nosotros podamos ver que en este mundo ocurran tantas cosas por culpa de algunos injustos y lamentablemente algunos otros tengan que pagar las consecuencias. ¿Cuántas consecuencias pagan nuestros hijos detrás de nuestros errores? ¿Sí o no? El asunto, mis hermanos, es que los hijos muchas veces no se dan cuenta de las consecuencias que ellos pagan por culpa de nuestras negligencias. Los padres son negligentes en sus gastos y los hijos no saben que los padres se gastaron la plata y al final, ¿quién es el que tiene un bajo presupuesto? ¿Los hijos o los padres? Los hijos, ¿sí o no? ¿Y quién fue el que se malgastó la plata? ¿Y los hijos se dieron cuenta? No. Y aparte de eso le decían, mire, apague la luz. ¿Por qué tiene el ventilador prendido? Vea, la estufa, vea, el agua. Y usted va a coger las tarjetas de crédito y hace lo que quiere. Dígame si eso es justo.
muchas veces deberíamos todos en casa acogernos a las medidas que como padres también hacemos. Usted manda a sus hijos a apagar la luz, usted también cierre las cuentas bien, o tenga sus cuentas bien medidas y no se las malgaste. ¿Sí o no? Pues claro, no me digan que no. Ahora miren esto. Lo interesante de todo esto, mis hermanos, lo interesante de todo esto es que el capítulo 24 entonces muestra a un David, mis hermanos, que ha cometido un gran error. ¿Cuál fue el error que comete David? ¿Y por qué en este caso 70,000 hombres tienen que pagar las consecuencias de un hombre que cometió un solo error? Hay cosas que nosotros tenemos que llegar a cuestionar de la Biblia, pero lo lindo es que cuando con oración cuestionamos la palabra de Dios, el Señor siempre responde. Esto es interesante, Dios cómo actúa. Ahora miremos esto. ¿Cuál fue el problema de todo? Dice el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, en el versículo 2, que en medio del ocio de David tiene una idea. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? Versículo 2. Dice el versículo 2, y dijo el rey a Joab, general de los ejércitos que estaban con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, dice el versículo 2, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Versículo 3, y Joab responde al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey más, porque se complace en esto mi señor el rey. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab. Joab le estaba insistiendo al rey. ¿Qué es lo que le dice Joab al rey? Mira, ¿tú para qué vas a mandar a censar al pueblo? No hay necesidad. Es más, ¿tú creerías que esto es correcto? Ahora, dentro de la sencillez de una petición como la que tiene en este momento David, pues yo consideraría que lo único que hay que es obedecer. Pero lo interesante es que el siervo de David, mis hermanos, está en ese momento peleando y está interpelando la petición del rey, y en medio de esta discusión, pues entonces el siervo le está diciendo, mira, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir a censar el pueblo? ¿Tú crees que eso está bien? Ahora, dentro de esta petición que está haciendo el rey, mis hermanos, yo miraría que no hay nada extraño. ¿Qué tiene de raro que un rey mande y cense su pueblo? Ya, no le veo ninguna situación extraña. El versículo 3 dice que Joab va y lo hace. Y entonces, mis hermanos, dice el versículo 8, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. 9 meses siguiendo la petición del rey, y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que estaban a espada, y los de Judá 500,000 hombres. ¿Cuál fue la única petición? Vaya y cense al pueblo. ¿Había un problema en eso? Pues realmente consideraría que desde un punto muy humano no veo ninguna situación extraña que alguien vaya y cense a un grupo de personas, pero dentro de toda la información que traen al rey, lo que está pasando ahora, mis hermanos, es que le dicen cuántos hombres hay que sacan espada y cuántas personas que están para la pelea, para la batalla. Dentro de eso, mis hermanos, estamos diciendo que hay 800,000 hombres fuertes de Israel y 500,000 hombres fuertes de Judá. Recuerden, mis hermanos, que Judá e Israel tienen una división muy grande, y cuando Roboán, ¿recuerdan quién es Roboán? El hijo de Salomón, se pone a pelear con el pueblo. Ahora Israel se separa completamente de Judá, hasta que en algún momento pues Israel sale completamente del mapa. Pero miremos esto, mis hermanos. ¿Cuál es el problema del censo? Realmente, cuando nosotros miramos el libro de Números, en el capítulo 1, en el capítulo 2 y 3, no vemos algo completamente diferente a lo que en algún momento también el Señor le había pedido, pero en este caso, mis hermanos, a Moisés. Y mira lo que dice el libro de Números en el capítulo 1, en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Lo tenemos?
dice lo siguiente: tomar el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres. Miren que nuevamente, ¿quién es el que está pidiendo el censo? ¿Quién está pidiendo el censo? Dios. Dios está pidiendo el censo. ¿Qué es lo que está diciendo? Vaya y cense a toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de su padre, con la cuenta de los hombres y todos los varones por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel. Los contaréis tú y Aarón y por sus ejércitos. Ahora, hay algo bien interesante. ¿Por qué? Porque en el libro de segunda de Samuel, David manda censar al pueblo y al parecer eso se convierte en un pecado, pero cuando lo vemos en el libro de Números, pues también hay un censo. También el Señor le está diciendo: vaya y cense a todas las personas que están para la guerra, que están listos para luchar, pero hay algo que es bien interesante detrás de todo esto, mis hermanos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Porque en algún lugar, mis hermanos, nosotros vemos que hay una orden de parte de David y en otra, y está haciendo algo que normalmente Dios hizo. ¿Sí o no? No le veo ninguna cosa extraña. Solamente que cambia la información. ¿Cuál es la información que ahora recibe David? Nosotros debemos tener en cuenta algo que pasa en el libro de Números y otra cosa que pasa en el libro de Segunda de Samuel. Uno, en el libro de Números, Dios ordena el censo. Segundo, Dios determina el propósito. ¿Cuál era el propósito? Organizar a su pueblo que estaba saliendo. Tercero, Dios recibe la gloria de un pueblo que estaba allí. Ahora, hay algo muy diferente en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24. ¿Cuál es la diferencia? Uno, David es el que lo ordena, David determina el propósito y David obtiene toda la información. ¿Para quién era la información del censo cuando lo manda Moisés? Para Dios. Dice: tráiganme toda esa información para mí. Ahora, ¿quién es el que está solicitando el censo en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24? David. ¿Y para quién es el censo? ¿Y para quién es la información? Para él. Hay algo que los seres humanos tienen que darse cuenta, y es algo que dice el libro de Salmos en el capítulo 147, versículos 10 y 11. Y me gusta mucho esta versión, porque dice: no es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor. A Él le agradan los que lo honran y los que confían en su amor. Había una diferencia bien grande entre el censo de David y el censo del Señor. ¿Cuál era la diferencia, mis hermanos? La diferencia era clara. Toda la información que David estaba solicitando solamente era como retribución a todo lo que él había hecho, dándose la gloria de todas las cosas que había supuestamente realizado y de todas las batallas que había ganado. Pero a David se le olvidó que al fin y al cabo todas las batallas que David un día había ganado, lo hizo con mucho menos ejército, con mucha menos experiencia, con un pueblo completamente pequeño, porque al fin y al cabo las victorias que cada uno ha ganado en su vida no es gracias a los esfuerzos que nosotros hemos hecho, sino a las bendiciones que Dios ha traído a nuestra vida. Amén. Y te voy a decir algo muy simple, mis hermanos. Si hoy usted tiene una pequeña, grande compañía, si hoy tiene ahorros, si hoy tiene casa, no es porque usted se haya esforzado mucho. Simplemente es porque Dios ha traído bendición a su vida y porque Dios le ha querido bendecir. Amén. Ahora, ¿por qué es importante que usted sepa esto, mis hermanos? Porque usted en algún momento podría estar confundido, porque usted creería que el resultado de todo el esfuerzo de los seres humanos, ¿qué es? La recompensa de tener algo más. Pero recuerden esto, mis hermanos, que usted se esfuerce no significa que siempre le vaya bien. Usted se puede esforzar mucho, pero eso no significa que su negocio siempre vaya a salir adelante. Usted se puede esforzar mucho,
pero eso no significa que la protección de Dios siempre esté con usted. Usted se puede esforzar mucho y trabajar mucho tiempo, pero no siempre el resultado del arduo trabajo que usted hace viene como bendición de Dios. Cuando las personas equivocan el concepto y piensan que el resultado del mucho trabajo son las muchas ganancias, se les olvida que en algunas ocasiones las muchas ganancias no siempre pueden ser la consecuencia del mucho esfuerzo. En algunas ocasiones las grandes ganancias y lo que Dios te ha regalado viene como consecuencia, no de que te esforzaste mucho, sino que Dios te quiso bendecir mucho. Y muchas veces hacemos lo que David hizo. ¿Qué fue lo que David hizo? ¿Saben qué es lo que David hizo, mis hermanos? David hizo lo mismo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, solamente que cambió algo. Lo utilizó para beneficio personal. El resultado de todas las victorias de un pueblo no era de un gran rey. Las victorias del pueblo y las victorias de las personas en su vida es gracias a la nobleza que Dios ha tenido y gracias a las personas que ennoblecen su corazón y le dicen al Señor: Señor, gracias porque todo lo que tengo es gracias a ti. Amén. Hermanos, y cuando nosotros en algunas ocasiones vamos más allá y queremos tener lo que queremos tener, violando los mandamientos, violando las órdenes de Dios, haciendo lo que Dios no ha pedido, muchas veces nos colocamos en un escenario muy peligroso. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que usted crea que gracias a su esfuerzo, gracias a lo que usted esté haciendo, es que todo lo que usted ha conseguido ha dado resultados y ha dado frutos. No, escuchen bien. Cuando una persona ve que su emprendimiento, que sus cosas van bien, que gracias a Dios su vida va bien, y entonces ese emprendimiento y todo lo que está haciendo exige más esfuerzo suyo, exige más trabajo suyo, y ese trabajo lo lleva o a olvidar o a incumplir lo que Dios ha mandado. Eso significa, mis hermanos, que usted piensa que entre más tiempo le dedique, así sea infringiendo lo que Dios le ha hecho que no haga. Entonces al final usted está diciendo: esto es gracias a mi esfuerzo, no a la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque una persona agradecida no tendría la necesidad de incumplir los mandamientos de Dios, de incumplir lo que Dios ha ordenado para tener mayores ganancias. Porque eso significa que usted cree que las mayores ganancias son porque usted está trabajando mucho. Escúchame bien. No siempre necesitas trabajar 18 horas todos los días para levantar algo. Muchas veces es mucho más rápido que tú obedezcas y sepas que al final al cabo Dios retribuye lo que necesitas y Dios te dará y pagará el esfuerzo de tu buen trabajo. ¿Se necesita el ser humano? Sí, porque si no te esfuerzas, usted no se va a quedar en la casa a ver quién le va a tirar un pedazo de pan. Pero eso no significa, escuchen bien, que el pan sea su objetivo. Hermanos, el pan no es su objetivo. ¿Saben cuál es su objetivo? Su objetivo es hacer la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es la consecuencia de hacer la voluntad de Dios? El pan. El pan. Yo no sé si en algún momento, mis hermanos, yo le conté la historia de cómo el Señor, recién mi papá murió, se multiplicó pan en la casa. ¿Se lo conté? Bueno, a los que no se acuerdan. Y a los que se acuerdan, ni me acuerdo. Ya uno en las iglesias cuenta tanta cosa que hay veces yo pienso que estuve aquí, no estuve, fue en otro lado. Saben, mis hermanos, un día cuando papá venía siempre, nosotros vivíamos en un barrio de muy escasos recursos en mi ciudad, en Cali. Diana, entre el Jordán, no sé si recuerdas ese nombre, entre el Jordán y Meléndez.
entre el Jordán y Meléndez, en la parte de arriba de Meléndez, era un lugar que ni siquiera teníamos pavimento en la calle, ¿sí? No teníamos alcantarillado cuando era niño. Todas las aguas residuales caían a un espacio enfrente de mi casa y había una tabla que pasaba encima de todas las casas residuales, todas las aguas residuales. ¿Sí me entienden lo que les digo? Y nosotros teníamos que pasar por encima de esa tabla para pasar a... ¿Qué es lo que? Todos los desperdicios caían a un canal que nosotros veíamos que pasaba por la casa. En ese tiempo era tan limpio hasta eso que yo recuerdo que cuando llovía mucho, los niños nos bajábamos a ese canal de aguas residuales porque habían pescados ahí. Y nos metíamos, mis hermanos, con costales a sacar pescados de esa mugrera. Y nosotros éramos felices sacando animalitos de ahí. Pero la situación es que en algunas ocasiones estaba tan mugroso eso. Yo recuerdo que más de una vez me caí y yo llegaba y salía corriendo de ese hueco porque pasaba por el frente de todas las casas y salía donde mamá y yo estaba lleno de aguas residuales desde aquí hasta abajo llorando y siempre mamá bañándome y echándome alcohol y una cantidad de cosas porque era un lugar muy humilde, muy humilde. Cuando papá llegaba todos los días, nuestra mayor alegría es que papá siempre traía unas galletas. Entonces yo veía a papá con unas galletas o un pan dulce que tenía guayaba por dentro. ¿Sí? Y le llamábamos dulce de guayaba y le decíamos pan de guayaba, no estoy seguro. Eran roscones, muy bien. Y entonces papá llegaba con ese pan y nosotros lo veíamos. Y como estaba todos mis hermanos, nuestra mayor alegría cuando niños no era la consola, porque no existía la consola. Nuestra mayor alegría no era la tele, porque solamente teníamos 3 canales. En ese tiempo teníamos 3 canales, no había la televisión por cable, era por antena. Y yo salía, mis hermanos, y manteníamos nuestra mayor alegría era, mamá, ¿me vas a salir a la calle? Todo el día estábamos en la calle. Todo el día, había algo todo el tiempo que hacer. Yo todo el día estaba en la calle. Mamá, ¿va a salir a la calle? No, mijo, aunque sea vaya para allá, haga el oficio y ahora sí sale a la calle. Yo sé que hay muchos papás que quisieran ahora echar a los hijos para la calle. Salgan a la calle a hacer algo, ¿no? Porque todo el tiempo están detrás de las pantallas. No. En ese tiempo, mis hermanos, no habían pantallas, sino la calle. Y el trompo y las canicas y una cantidad de cosas que hacíamos, el fútbol. Pues ese día cuando papá llegaba, nosotros siempre teníamos, nunca se me olvida, la ropa sucia. Estaba sucia porque todo estaba sin pavimento, era tierra y manteníamos allá. Y salíamos corriendo porque papá estaba allá en la esquina y cuando lo veíamos en la esquina salíamos corriendo a recibir a papá, darle un abrazo y nosotros estábamos llenos de polvo, de jugar todo el día y papá nos abrazaba y con las manos sucias ni siquiera le importaba y siempre todos los días traía un pan de 500 pesos colombianos. No se me olvida, pan de 250 pesos, era así de grande. Ahora ese pan cuesta como 4.000 pesos. Qué cantidad de plata, ¿no? En Colombia somos millonarios. 4.000 pesos. Y nosotros nos íbamos y mi papá venía con el pan y nosotros con nuestras galletas, con las manos sucias, comiendo. ¿Saben? En la casa el que menos enferma del estómago soy yo. Yo soy el que menos me enfermo del estómago. Y así nos comíamos las cosas. Y éramos felices, nunca nos enfermábamos. Cuando papá murió y mi mamá se queda en casa, mamá salió a la puerta de la casa y dijo lo siguiente: ahora, ¿quién me va a traer el pan todos los días? Eso dijo mamá. Papá simplemente no volvió. Y cuando mamá dijo eso se entró, nosotros teníamos 10, 8 años, 9 y 7 años cuando papá murió. Estábamos muy niños.
Y ahora yo recuerdo que mamá entró y al otro día pasó un vecino y dijo, doña Nora, aquí le traje pan. Y a los 5 minutos vino otro vecino y dijo, doña Nora, aquí le trajo pan. Y en la noche otra señora dijo, doña Nora, le traje este pancito. Y al otro día le dijeron, doña Nora, aquí tiene pan. Y al mediodía, doña Nora, aquí le traje pan. Durante esa semana teníamos tanto pan en la casa que mamá, a una cuadra de mi casa, a una cuadra, había un lugar donde vendían vicio. ¿Sí me entienden? Donde vendían, no sé, cualquier cantidad de mugrera, de narcóticos. Estaba a una cuadra, yo siempre veía cuando hacían los negocios, porque muchas veces yo iba caminando y tenían un papel ahí y uno pasaba por el ladito y de pronto pasaba un hombre y se acercaba a uno y decía, ¿y este hombre por qué se me acerca? Y estaba ahí el papel y sacaba de ese papel cualquier cantidad de lo que pidieran, cocaína, bazuco, marihuana, de lo que le pidieran. Y yo pasaba y yo siempre los veía. Mamá salió a repartir con todos ellos pan porque había tanto pan en la casa, mis hermanos, que sobró hasta que sobreabundó. Amén. ¿Saben, mis hermanos? En la casa aprendimos una lección hasta hoy, que papá lleva de muerto 34 años, que en mi casa jamás se necesitó un hombre para que nosotros fuéramos alimentados. Jamás. En estos días compartía con alguien, porque hay un salmo que dice, yo cuido a los huérfanos y a los extranjeros. ¿Y saben qué es lo primero que yo digo? Señor, las dos se aplican a mí, porque yo soy huérfano y yo soy un extranjero. Y yo le oro a Dios y yo le digo, Señor, ese versículo me lo pido para mí, porque yo soy huérfano y extranjero. Porque yo sé lo que es una mamá, tratar de salir adelante detrás de todas sus cosas. Y lo que de una otra manera David tenía que aprender era lo siguiente: el Señor no necesita de nadie, el Señor no necesita de lo que tú puedas hacer. Muchas veces, en algunas ocasiones, lo único que necesitan los seres humanos es mirar al cielo y orar al Señor. Y el Señor necesita que más que crezca tu cuenta bancaria, lo que necesita el Señor es que crezca tu fe. Amén. Amén. Hermanos, porque si su cuenta bancaria está grande y su fe pequeñita, eso no va a servir de mucho. Porque cuando el Señor en algún momento estuvo en esta tierra, le dijo, escuchen bien, le dijo así al Padre: ¿y acaso cuando vuelva, entonces encontraré fe en esta tierra? Y miren, mis hermanos, lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 147, en el versículo 10 y 11. ¿No es la fuerza del caballo ni los músculos del hombre lo que más agrada al Señor? No son los muchos dones, ni el mucho talento, ni las personas que más tienen estudios, ni todo. Estas personas no son las que agradan a Dios, mis hermanos. Hoy en día es muy fácil calificar a los seres humanos, porque hoy se califican, ¿no? ¿Saben cómo se califican hoy a los seres humanos? Hoy los seres humanos se califican por las riquezas, pero aún en este siglo, como si estuviéramos viviendo más de 200 años, hoy a los seres humanos lamentablemente los están calificando por el color de su piel. ¿Sí o no? Lamentablemente parece que estuviéramos, en vez de seguir progresando, ¿qué es lo que estamos haciendo como seres humanos? Y hay algo que alguien decía y me agradó mucho. Él decía, lo que no saben los seres humanos es que el color de la piel lo que muestra es la adaptación de cada ser humano al lugar donde vive. Pero eso no significa que lo que tenga en su cabeza sea menos o sea más.
Porque al fin y al cabo, mis hermanos, ante Dios, lo más importante no es lo que tenga o lo que es, sino lo que se ha ganado con sus rodillas. Los seres humanos tienen un valor precioso ante Dios cuando en algún momento, a través de su perseverancia, han sabido que lo más importante que pueden tener es un Dios que puede guiarlos en medio de sus dificultades. Eso es lo más valioso que Dios puede calificar a los seres humanos. El problema es que los seres humanos quieran utilizar a Dios para calificar sus pensamientos personales y calificar a los seres humanos utilizando a Dios. Y esto no es de razas, esto es de personas. Porque muchas veces nosotros aquí mismo, dentro de nuestra propia población, pensamos que los más valiosos son los que nosotros creeríamos que por su apariencia han ganado más, y calificamos de manera incorrecta al ser humano, sabiendo que nos hacemos ahora oprobio ante Dios, porque se nos ha olvidado que todos los seres humanos tuvieron un precio ante Jesús. No hay un ser humano que valga o más o menos. Para el Señor son solamente personas completamente incapaces de ejercer cosas que no podrían hacer sin que Dios les haya bendecido. Y no hay nada más lindo que usted como cristiano no asuma la misma filosofía que hoy venden, ¿no? ¿Quién es el que más vale en la iglesia? ¿O quién es el que menos vale? ¿Quién es el que más vale afuera? ¿O quién es el que menos vale? Para Dios son joyas preciosas aquellos que oran los unos por los otros, aunque no tengan mucho. Pero el desprecio que los seres humanos han ejercido sobre otros solamente viene como un rasgo claro de que Satanás está en su vida y que su vida está lejos de Dios. ¿Saben? No hay nada más lindo que una persona sea humilde y ame. No hay nada más lindo que una persona sea humilde y dé una segunda oportunidad. No hay nada más lindo, mis hermanos, que ustedes puedan ver a las personas no detrás de los ojos de alguien incrédulo que solamente ha sufrido, ¿no? Porque es un error bien grandote. Como a algunos les tocó sufrir mucho y a otros menos, entonces siempre es lo mismo. Es que a ese no le ha tocado lo que a mí me tocó. Es que eso no son situaciones de suyas, son situaciones de Dios. ¿Por qué? Pues vayan y pregúntenle a Dios. ¿Acaso Dios en algunas ocasiones, lamentablemente, a unos tiene que reforzar más que a otros y otros menos? ¿Por qué esto? Mis hermanos, es alguien de Dios, pero no es algo que usted tiene que utilizar para juzgar, porque unos han sufrido y otros no. Hermanos, vayan, pregúntenle al Señor. ¿Acaso usted tiene un problema con Dios? ¿Acaso tiene un problema de cómo Dios actúa? Yo no puedo juzgar a los que tuvieron una familia. Miren, les voy a decir lo que más me hace vivir. Hay dos cosas. Uno, Dios. Segundo, porque no quisiera que mis hijas vivieran lo que yo viví cuando fui niño. Y ver una mamá llorar todos los días como viuda, campesina, sin manejar nada en esta vida, sin tener un trabajo y estar luchando por sacar a sus hijos adelante y ver a mamá todos los días llorar. Yo no quisiera que muchas veces eso se reflejara en ellos. ¿Saben qué es lo que más quiero y que más amo en mi vida? La vida. ¿Por qué? Porque yo las quiero proteger. Porque yo las quiero cuidar. Porque yo quiero dar lo que yo nunca tuve. Y no me importa en algunas ocasiones dar algo material. Lo que más extrañé cuando era un niño es que un hombre, era bien interesante, porque cuando tenía 12, 13, 14 años y un hombre me abrazaba, yo sentía algo diferente a lo que mamá me hacía, o el cariño de mamá. Mamá me abrazaba y yo me sentía especial, pero cuando yo tenía 14 años y un hombre me abrazaba, yo sentía algo tan especial. Que un hombre a mí me abrazara era algo diferente a lo que mamá hacía. Y hoy me doy cuenta
que hay algo vital en la vida de los seres humanos y es la armonía de un hogar. Y entonces cuando yo hoy abrazo a mis hijas, me doy cuenta de lo importante que es eso. Ahora, porque nos tocó difícil cuando éramos niños, porque en algunas ocasiones pasamos tantas necesidades con una mamá que apenas estaba emprendiendo su vida. Entonces le tengo que echar la culpa a los demás porque lo hicieron más fáciles y porque siempre lo tuvieron todo. No, ese es un asunto de ¿qué? Hermanos, solamente sé que Dios ha guiado mi vida hasta hoy como Dios ha guiado la vida de cada uno de ustedes hasta hoy. Pero hay algo importante y con esto me gustaría terminar. ¿Saben por qué? Porque llegamos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la pregunta inicial? ¿Por qué Dios castigó a su pueblo solamente porque David pecó? ¿Y por qué David se atribuyó algunos actos que había hecho Dios en algún momento para satisfacción personal? Hay un punto clave y está en el versículo 1 del libro de Segunda de Samuel en el capítulo 24. Y miren lo que dice el libro de Segunda de Samuel en el capítulo 24 en el versículo 1. Segunda de Samuel, mis hermanos, en el capítulo 24, el versículo 1. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice. Volvió a encenderse la ira de Jehová. ¿Ahora contra quién, mis hermanos? E incitó David contra ellos a quien dijese: veas un censo de Israel y de Judá. El versículo 1 dice que el Señor realmente se encendió contra ira. ¿Contra quién? ¿Y por qué lo hizo contra Israel? Para incitar a David. ¿Y por qué antes de incitar a David ya estaba irado con Israel? Es interesante. ¿Por qué? Porque el único que no estaba, o no era el único que estaba inflando el pecho era David. ¿Quién más lo estaba haciendo? ¿Cómo se sentía el pueblo? Ahora, lamentablemente, el Señor utilizó el acto de David para también ajustar algunas cuentas con su pueblo, que no andaba bien. O sea que el castigo realmente no fue por David o por lo que hizo David. El castigo fue por la condición en la que se encontraba el pueblo en ese momento. Y las 70,000 personas que murieron, escuchen bien mis hermanos, las 70,000 personas que mueren, no murieron, mis hermanos, solamente porque David cometió un error. Esas 70,000 personas murieron, mis hermanos, porque ellos venían cometiendo un error muy grande. O sea que no encontramos a un Dios injusto, encontramos a un Dios justo. La situación es que en el versículo 17 hay una pregunta que hace David, y esa pregunta, mis hermanos, que hace David es la que en algunas ocasiones debemos reflexionar, porque en el versículo 17 la pregunta es: ¿qué hicieron estas, qué, mis hermanos? Ovejas. Ahora, esta pregunta es una pregunta que puede traer confusión por una sola razón, porque esta pregunta al parecer omite todas las dificultades o todos los problemas que se había metido Israel, y lo que está diciendo David es: yo soy el único culpable, y se está echando la culpa. Pero eso no significa que Israel ya no venía en contra de lo que Dios le había dicho. Ahora, ¿había un pueblo que estaba haciendo mal? Sí, había un pueblo que estaba haciendo mal. Había un David, mis hermanos, que en ese momento había reorganizado. Había un David que había dicho: bueno, yo pequé, disculpas. Pero eso no significa, mis hermanos, que el pueblo de Israel no venía haciendo las cosas de manera correcta ante Dios. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una dificultad bien grande allí. ¿Por qué? Porque el pueblo lamentablemente se estaba escondiendo detrás de lo que David estaba haciendo. Pero hay algo que nosotros debemos meditar hoy. ¿Hasta qué punto realmente todo lo que hace el pueblo es culpa de todo lo que los líderes hacen?
Porque los líderes cometen errores, ¿eso significa que el pueblo tiene que cometer errores? Es elección de No cada. necesariamente. Porque es que muchas veces nosotros nos acobijamos detrás de lo que las personas más visibles hacen, ¿no? Pero lo que no sabemos es lo que en el corazón de cada persona, muchas veces llegan a nosotros y dicen, pastor, pero es que mira lo que el hermano está haciendo. Y uno dice, ¿yo qué culpa? Pero es que mire, pastores. Y uno dice, ¿acaso yo tengo 20 ojos detrás de todos los trabajos de todo el mundo lo que hace? ¿Es una culpa de quién? ¿Es culpa mía? Es responsabilidad de cada uno. Porque muchas veces las personas no vienen a la iglesia porque se justifican, ¿no? ¿Quiénes son los que cometen el error? ¿Saben? Esto es lindo, porque Dios no juzga. Escuchen bien. A una iglesia porque sí, Dios juzga al que tiene que juzgar. Dios actúa sobre el que tiene que actuar, porque Dios es un Dios justo. Ahora, no es culpa del líder lo que hace el pueblo, pero el pueblo tampoco puede pagar las consecuencias de lo que hace el líder. Es un trato completamente diferente. Hay líderes que se pueden equivocar, deje que Dios haga su trabajo. Sí. El pueblo también se puede equivocar, deje que Dios haga su trabajo. Al fin y al cabo, ¿quién es el juez de todo? Dios. ¿A quién tenemos que orar? ¿Tenemos que echarle la culpa a los demás? ¿De quién es la culpa? De la decisión que cada uno tome, ¿sí o no? Pero saben, Dios siempre ha utilizado algo para que los seres humanos reflexionen. Y en el capítulo 24 dice, y ya con eso terminamos, en el versículo 13, versículo 2 y versículo 13, miren lo que dice. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esto es una de las consecuencias que puedes tener, David, por censar al pueblo. Que tu pueblo y tú aguanten hambre 7 años y después siga haciendo la pregunta, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. La tercera dice, escoge que tu pueblo aguante hambre 7 años, que tus enemigos te persigan 3 meses, y la última, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de quién, mis hermanos. De hombres. Me gusta mucho al final cómo termina esta historia, porque David dice, pase lo que pase, prefiero las misericordias de Dios y no que el ser humano me juzgue. ¿Saben qué significa esto? Que los seres humanos no le tienen que temer a Dios. Amén. ¿Qué cuestión con esta cuando los seres humanos todo el tiempo están pensando en un Dios castigador? Si tú haces algo y pierdes tu trabajo, ¿sabes qué es lo primero que piensas? ¿Acaso Dios me está castigando? Si tu esposo murió, tu esposa murió, tus abuelos murieron, alguien murió, ¿sabes qué es lo primero que pensamos? ¿Acaso Dios me está castigando? Pero yo te diría, y si Dios ha permitido que eso llegue para doblegar tu carácter y para que te des cuenta que debes depender de Dios, si viene de Dios, agradécelo por una sola razón, porque Dios devolverá con creces a aquellos que hayan aprendido la lección. Amén. Y si es de Dios, ¿cuál es el problema?
¿Acaso Dios no utiliza en algunas ocasiones el dolor para que los seres humanos aprendan un poco a depender de Dios? Amén. Dime si tus oraciones no son más fervientes cuando tienes problemas en casa. ¿Sí o no? Dime si en algún momento dejas de mirar el dinero que estás ganando y eso deja de perder sentido cuando nuestros hijos están enfermos o tenemos problemas, o nuestro esposo, nuestra esposa, y cuando las cosas no van bien en nuestra salud. ¿Saben qué es lo primero que deja de perder sentido? La plata. Y decimos, ¿y para qué eso? Si eso no me sirve para nada ahora. Lo dejamos de ver, decimos, esto ya no es importante. Miren, hace 8 días pasó una tragedia. Recibí un mensaje hace 8 días, domingo en la tarde, lunes en la mañana. El domingo fue el Día del Padre en mi país. Y el lunes en la mañana recibí un mensaje y me decían, pastor, ore por mi iglesia. Y había sido una iglesia que yo había pastoreado. Y yo dije, ¿qué pasó con tu iglesia? Y me dijo, pastor, una tragedia. ¿Y qué pasó? Y me llegó el comentario, la respuesta fue, pastor Edward, Marulanda, así, esta persona anoche se suicidó. Ahora, esta persona había hablado con nosotros y con mi esposa 8 días antes, porque era muy amigo de nuestra casa. Era un hombre muy inteligente, muy trabajador, muy bueno. Era una persona de un corazón muy noble. Era una persona que siempre estaba dispuesta al servicio. Era una persona que crecía en su compañía. Era una persona que había crecido desde abajo y su compañía había crecido y era ingeniero de sistemas. ¿Saben? Un día tuvo una crisis tan fuerte familiarmente que su compañía perdió sentido. A él ya no le importaba la plata ni la compañía que tenía. Un día todos los esfuerzos que había hecho para crecer también habían perdido. Se había perdido el valor hacia eso porque su familia no estaba bien. Fue una crisis familiar mal manejada. Fue un divorcio mal manejado. Y cuando todo eso estuvo mal, ¿saben qué pasó con todo lo que había construido? Él dijo, eso a mí no me importa. Se fue a su rancho. Unos hermanos estaban de la iglesia con él pasando el Día del Padre porque estaba solo. Él había comprado 4 días antes una cuerda. Los hermanos y amigos de él, hermanos de iglesia, le dijeron, camine, no se quede aquí solo. Y él dijo, no, tranquilo, yo estoy bien. Váyanse, riéndose. Estoy bien. En ese momento mandó un mensaje a una cantidad de personas diciendo, lamentablemente he fallado y me voy a matar por esto, por esto, por esto y por esto. Cuando llegó ese mensaje a todos, llamaron a estos hermanos y le dijeron, devuélvase, devuélvase. Ellos se devolvieron, tocaron la puerta y cuando tocaron la puerta ya nadie abrió, todo estaba con seguro. Él llamó y dijo, no es que nadie me ha abierto. Todo está asegurado, seguro él salió y dijo, no, él no ha salido. Rompa las puertas y entre. Rompieron las puertas, entraron y este líder de iglesia, líder de nuestra iglesia, líder de jóvenes, una persona que había crecido, una persona que puso con todo su pulso y esfuerzo había hecho una compañía, estaba colgado. Eso pasó el domingo. Cuando yo leí la noticia a mi esposa, porque era muy buen amigo de mi esposa, nos quedamos en shock. Toda la semana ha sido muy difícil. Ayer hablé con la mamá de él allá en Colombia. Y entonces yo me di cuenta que todo lo que usted y yo ganamos y todo lo que usted y yo podemos poseer un día pierde sentido cuando otras cosas no están bien. Porque eso no tiene importancia cuando hay algo en tu vida que no anda bien. ¿Saben? David dijo lo siguiente.
yo fui el que cometí el error y ya no me importa todos los ejércitos que tengo porque hay una cantidad de gente que está sufriendo por mi culpa. Yo pequé. ¿Saben qué es lo que pasa con el ser humano cuando pierde todo lo que tiene y lo más valioso que es su familia, sus hijos? El resto de cosas en algunas ocasiones empieza a perder sentido y uno dice, ¿para qué trabajo si para ellos es todo? ¿Para qué me levanto si para ellos es todo? ¿Para qué me acuesto si todas mis oraciones son para ellos, no? Pues entonces hoy te voy a decir algo en el nombre de Jesús. Si eso que para ti es tan importante tiene tanto sentido, es a lo que más debes dedicarle tiempo. Y si Dios es el que sostiene tu vida y todo lo que tienes, entonces a eso es lo que más debes dedicarle tiempo. Porque cuando lo otro acabe, tu compañía no va a importar. Tu vida de pronto ya no va a importar. Porque lo más importante que tus recursos es la bendición de que tus hijos hoy tengan salud, de que tus hijos estén bien. Y eso no lo puedes controlar con tus manos. Eso es lo único que se puede, de la única manera que lo puedes controlar es con tus rodillas. En algunas ocasiones no es lo mucho que puedes tener, es lo mucho que puedes buscar de Dios. Amén. Porque el día que perdamos un hijo y no dedicamos tiempo a él, yo te diría, ¿para qué sirvió tus esfuerzos? ¿Sí o no? Pues entonces, esfuérzate en lo que es importante y dale gloria a Dios en lo que es importante. Amén. Y recuerda esto, las bendiciones no son el fruto de todo tu trabajo. El fruto de tu trabajo, mis hermanos, siempre depende de un Dios que te quiere bendecir. Amén. Y la mayor bendición no siempre es la plata que tienes o la que tienes por conseguir. La mayor bendición es lo que te rodea. Amén. Dedica tiempo y esfuérzate en lo que es importante. Y tu vida será una vida de felicidad. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Señor Dios, ayúdanos a enfocar nuestra vida. No son los ejércitos los que necesitamos, y muchas veces tampoco es el dinero, sino que tú abras las puertas. Y de manera especial, Señor, hoy oro por cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Ayúdenos a encontrar el verdadero sentido de la vida, y el verdadero sentido de la vida, mi Señor, es el privilegio de tener las cosas importantes. Bendice a cada hermano, Señor. Bendice a sus hijos, bendice su salud, bendice su trabajo, bendice todo lo que haya hecho. Pero lo más importante, Señor, que la bendición que hoy tengamos sea el resultado de nuestra oración, de nuestra búsqueda insistente de un Dios que es el que nos sostiene. Señor Jesús, porque cuando nosotros nos esforzamos y tenemos tu bendición, estoy seguro que las cosas van a resultar. Tú no te quedas con nada, Señor. Tú no tienes necesidad de quedarte con lo que nosotros necesitamos. A ti te sobra, Señor, lo que te sobra, aquellas cosas que nosotros necesitamos. Y por eso no tenemos que ir a buscar lo que necesitamos detrás del azar de la vida. Muchas veces tenemos que buscar a aquella persona que es el dador de todas las cosas. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice las familias. Bendice los hijos. Bendice a cada persona. Hoy oramos para que tu Santo Espíritu nos acompañe. Llévanos con bien a casa, Señor. Y también a los que vamos a quedarnos en el patio y podamos compartir, pero ayúdanos a saber que no hay nada más importante que dedicar tiempo a lo que realmente puede traer provecho a nuestra vida.
Ayúdanos a priorizar y ayúdanos a amar. Y no dejes que Satanás y este mundo se interfiera en lo que es importante. Señor Jesús, en tus manos colocamos nuestra vida y agradecemos tus bendiciones. Esto te lo pido en tu nombre. Amén. Mis hermanos, que el Señor los bendiga a todos. A todos invitamos a todos que quieran comer. Hermanos, ¿hay algo especial en el comedor? ¿Les parece bien si oramos de una vez por los alimentos? Oremos de una vez. Inclinemos nuestro rostro allí donde estamos. Señor y Dios, agradecemos los alimentos y pedimos una bendición sobre ellos y sobre las personas que lo han preparado. Trae esta bendición a nuestros hogares. Esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mira.